Buenas noches, yo soy Raimundo y soy alcohólico. Que gracias a Dios y a los grupos de Alcohólicos Anónimos estoy sin beber. Pues antes que nada yo quisiera agradecerles a todos y cada uno de los compañeros que conforman este grupo por haberme hecho el favor de incluirme a estos días de unidad con motivo de un aniversario más. Y también pues, a las personas que nos acompañan se los agradecemos profundamente, porque si alguien puede ser portadora de una novedad que ustedes mismos son testigos, son las personas que no padecen esta enfermedad. Yo creo que la historia de Alcohólicos Anónimos está creada, está hecha, está elaborada, está cimentada por el altruismo de grandes personas que no padecían esta enfermedad. Mas en cambio les enternecía mucho ver cómo la gente valiosa se destruía por esta enfermedad que hasta ese momento no era aceptada como enfermedad. Y gracias a mucha gente que sin ser alcohólica cooperó con sus esfuerzos, con su tiempo, con su dinero, se creó Alcohólicos Anónimos en 1935. Y aquellos hombres que empezaron el movimiento de Alcohólicos Anónimos, yo creo que nunca se imaginaron hasta dónde iba a llegar, ¿verdad? Eso que se empezaba, eso que se iniciaba con una serie de dudas. Yo creo que ni ellos se imaginaban que Dios los había tomado, que los había elegido para hacer una de sus obras más grandes y extraordinarias que han existido a lo largo de la era humana. Algún día le dijeron a un papa católico en el siglo XX, le hicieron la pregunta, ¿cuál es el milagro del siglo? Y había sucedido el viaje a la luna, y habían surgido muchos acontecimientos científicos de mucha notoriedad, mas en cambio el Papa contestó que el milagro más grande del siglo era Alcohólicos Anónimos. Ver vidas transformadas misteriosamente, ver vidas sacadas del atolladero, del fango, de las desgracias, de las desavenencias, de las amarguras más grandes, y ver sacar a cada uno de nosotros de esos lugares a donde ya estábamos desahuciados por la medicina y por la sociedad misma y por nuestros familiares, y de repente, ¿verdad?, viene el milagro de Alcohólicos Anónimos y la mano de Dios se deja ver y las vidas de aquellos hombres se empiezan a transformar y nos empiezan a dejar un legado, una herencia, a donde las generaciones que hemos llegado posteriormente hemos recibido los beneficios de estos principios, de este programa que es extraordinariamente maravilloso. Jamás yo me imaginé que pudiera volcar mi vida de la manera que se ha volcado, no porque haya dejado de beber, porque el peor de los borrachos puede dejar de beber, porque mi vida se transformó porque un individuo mezquino y egoísta se empezó a interesar por las desdichas de los demás, por alguien que no era capaz de escuchar y hoy ha aprendido a escuchar porque le ha dado el valor a las amarguras y a las tristezas de otros. Por alguien como yo, que en Alcohólicos Anónimos me enseñó que si verdaderamente quieres conocer los frutos del Espíritu, tenías que llevar una disciplina para poder engrandecer tu vida interior. Ya que la mayoría de seres humanos pensamos, ¿verdad?, o dejamos en el abandono la ocupación de atender a nuestra alma, a nuestro espíritu. La mayoría de nosotros desconocemos, ¿verdad?, que el monstruo más grande, que la desgracia más grande del ser humano es el egoísmo. Dicen que el egoísmo es lo que nos separa de Dios, y no se necesita ser un pinche borracho o un adicto para estar separado de Dios. Se puede no tener esas adicciones, pero se puede ser mezquino y egoísta y mantenerse muy lejos o muy fuera de la mano de Dios. Yo creo que todo ser humano, no necesariamente en el grupo, todo ser humano que viene a este mundo viene con una sola misión: serle útil a otro. Desgraciadamente el ser humano, por su egoísmo, piensa
que tiene que ser atendido y que otros se tienen que encargar de él, porque el ser humano no está dispuesto a aportar nada a la vida. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de qué manera el egoísmo va separando al mundo, de qué manera la gente, ¿verdad?, hace tan chico a Dios que lo encierra en una capilla, en una iglesia, cuando Dios es más grande que el encierro en una iglesia. Yo creo que a veces, ¿verdad?, hemos reducido la magnitud, el tamaño de lo que es Dios por nuestros objetivos egoístas en la vida, por nuestras preocupaciones individuales, personales, de solo pensar en mi bienestar. Y si supiéramos que la historia de Alcohólicos Anónimos está fundada en el amor, en el momento de desesperación de Bill, lo que hizo el milagro no fue la luz brillante que él manifiesta, que vio en aquella habitación. Eso no fue el milagro. El milagro fue que abrió los ojos de la mente y se dio cuenta que el monstruo del egoísmo no le había permitido jamás ver las desdichas de los demás. Que se dio cuenta que ninguna oración es válida cuando es hecha para uno mismo, que el valor de la oración es cuando uno se encarga por pedir por otros, y se dio cuenta que aquel remanso de paz que había llegado a su corazón, que pensó cuántos ahorita de los sufrientes alcohólicos que existen en el mundo quisieran dar todo por sentir lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Él pensó en otros. Y por eso a veces dentro de Alcohólicos Anónimos o antes de esto, uno no puede dejar de beber porque todo está concentrado en uno mismo. Uno no puede vivir de mejor manera en la vida, de la manera que Dios quiere que te desarrolles espiritualmente, porque todo está con el propósito individual de un individuo que padece tanto el egoísmo. Y me pregunto, ¿verdad?, ¿y por qué sucede esto? Y yo siempre he de decir, porque el alcohólico tiene un poder recuperativo del ego que con mucha facilidad se le olvida el dolor. Y yo no quisiera pensar que nada más es el alcohólico el que padece, ¿verdad?, este dolor de cabeza que es el egoísmo. Creo que la gente misma, el ser humano mismo, padecemos tanto del egoísmo. Pero yo me pregunto esta noche que estamos en un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿por qué los Alcohólicos Anónimos con facilidad se nos olvida las desgracias que nos trajeron aquí? Y de repente nos sentimos maestros y nos olvidamos que nuestra labor en la vida es siempre ser alumno, no maestro. Y empezamos a pensar en las adulaciones y en los reconocimientos y se nos olvidamos que este mensaje, si no es con humildad y que salga del corazón, no va a poder llegar a otro corazón. Y que los frutos del Espíritu no son los que piensa un individuo que puede tener porque está ocupado o lo tienen en lugares de privilegio de servicio. Eso no tiene nada que ver. Creo que los frutos del Espíritu es eso que dice Bill tan amorosamente, ese sentimiento que tiene un alcohólico, de que ya no tiene que provocarlo, sino que espontáneamente responde ante la necesidad de otro. Porque ese alcohólico se da cuenta que lo que ha buscado por muchos lados está en lo más sencillo, en los hombros de quien sufre. El Dios que ha buscado en infinidad de lados, no ha llegado al convencimiento que lo tiene uno tan cerca, a veces en la familia, a veces con nosotros, con nuestros compañeros en el grupo, pero cuando un espíritu, como dice Bill, un espíritu está agónico, un espíritu está desatendido, no podrá tener la capacidad de ver
que lo más valioso de la vida a veces lo tiene tan cerca. Ustedes dicen que el que está en el dolor está más cerca de Dios, entonces a veces no me explico por qué tanta renuencia a ser útil a los demás. Y me respondo a mí mismo, y resulta ser que los seres humanos con nuestro egoísmo hemos pensado que la vida nos debe, y que además nuestras desgracias han provenido de pensar que la vida se debió de haber encargado de satisfacer nuestras cosas, y nunca pensamos que la solución era qué le vamos a ofrecer a nuestras vidas. Pero un espíritu que no es, que está muerto, que piensa todavía como muchos compañeros en los grupos, que este mensaje se oye con los oídos físicos, que no son capaces de sensibilizar y darse cuenta que este mensaje se escucha con los oídos del corazón, que no solo con los oídos físicos se escucha, que a veces hay que escuchar con la mirada a los hijos y a los compañeros y evitar nuestras distracciones mezquinas, porque una vida, no en este momento, gracias a Dios, en cualquier reunión, una vida está en juego, y a veces nosotros, por tener nuestro espíritu ya distraído, ocupado en otras cosas, no nos damos cuenta que hay cosas que tienen mucho valor y que hay que ocuparlas, que son las cosas del espíritu. Yo creo que yo a través del tiempo cada día más me enamoro de esto, porque voy viendo de qué tamaño y de qué lugar me sacaron los Alcohólicos Anónimos. No era posible que resucitara un muerto que solo existía. Jamás tuve una idea de presagio que algún día pudiese dejar de beber, porque yo estaba convencido que no había posibilidades para alguien que había buscado insistentemente superar mi forma de beber, porque yo estaba viendo, además de las desgracias que yo cargaba, yo estaba viendo el ambiente hostil y doloroso y triste de la gente que convive con uno. Cuando un espíritu está mal, tenía que verse en el semblante de mi madre, en los rasgos, la tristeza enorme de ver que lo único que podía ser partícipe a ella era de mis mismas miserias, que es lo que un borracho o un adicto puede compartirle a los demás. Cuando un espíritu, ¿verdad?, como el mío, un espíritu desatendido y olvidado. Hoy entiendo por qué le dicen a Bill, ¿en qué parte afecta más esta enfermedad? ¿En la mente, en el físico? Y contesta él, en el alma, en el espíritu. Por eso muchos quieren tener mucho dinero y mucho prestigio, y pensando que el vacío se va a llenar. Y hay una superficie únicamente, exclusivamente creada para Dios, y los logros que puedas tener materialmente no van a ser suficientes para que tú le puedas agarrar el gusto, la alegría, la satisfacción a la vida, que te puedas darte cuenta que Dios no está para los propósitos del ser humano, que los seres humanos estamos para los propósitos de Dios. Por eso entiendo que las oraciones sin acciones no va a tener ningún resultado. Las oraciones no son para que te sientas bien, las oraciones es para que hagas el bien, y haciendo el bien te vas a sentir bien. Y eso solo lo puede ser un espíritu que rebosa de gratitud, un espíritu que está convencido que soy un milagro porque rompí una ley natural que decía que tenía que morir borracho en una esquina o tenía que terminar confinado en el manicomio, y mi vida se transformó porque los dones de Dios a través de los alcohólicos penetraron en mi corazón y transformaron una vida inútil, una vida desvalida, en una vida creativa que le ha dado la posibilidad de darse cuenta que el mejor alimento para el alma, para el espíritu, es el interés que le puedes tener a los demás. Y a veces se pregunta la gente, ¿por qué se sirve dentro de Alcohólicos Anónimos? ¿Por gratitud o para recuperarse? Y por la única forma que se sirve en esta vida es por necesidad,
porque es la única forma de mantener a tu espíritu debidamente adecuado. Esa es la vida. El propósito de Alcohólicos Anónimos es que llenes tu espíritu, que te habilites de Dios, que dejes atrás cosas que han sido un escombro, un estorbo en la vida. Y digo yo, ¿por qué se le olvida a uno de qué forma llegó uno a Alcohólicos Anónimos? Decía don Anthony de Melo, ¿no? La mariposa no deja de ser bella porque no se le olvida que fue gusano, y lo primero que se le olvida a uno es de dónde viene. Esa es nuestra desgracia. Y a veces hay que abrir un libro que está ya abandonado en nuestros libreros. Un libro que es la historia de nuestra propia vida. Es un libro de consulta para recordar de qué forma tú llegaste a Alcohólicos Anónimos y las cosas cómo se están dando el día de hoy y cómo han ido cambiando las cosas. Dice Bill en el libro azul, hemos de tener la oportunidad de agarrar un trozo del cielo. Vamos a ocupar predios exuberantes de una realidad nueva, jamás imaginada. Esa es la vida que hoy tenemos. Pero cuando no te han enseñado más que a dejar de beber y a quejarte en la tribuna, pues no tendrás acceso a darte cuenta que tu vida cobrará los verdaderos brillos cuando des con largueza lo que se te dio a ti desinteresadamente aquella noche en que yo llegué hace algunos años a Alcohólicos Anónimos con el alma despedazada, hecho añicos por mi forma de beber. Y es sorprendente llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos y ver el espíritu de desprendimiento que existe, que no asoma ningún detalle de egoísmo cuando todos te tienden la mano para poderte ayudar a salir adelante. Y que a veces con el tiempo muchos pierden ese espíritu, esa emoción de siempre estar dispuesto a ofrecerse. ¿Y por qué, me digo? ¿Y por qué se pierde? ¿Por qué se marchita el espíritu? Porque no se ocupa uno, ¿verdad? De regarlo, de alimentarlo, de darle sostenimiento, mantenimiento al espíritu, porque sin darnos cuenta nos vamos acogiendo al reconocimiento, al poder, a otros, dice el cuarto paso, a otros propósitos egoístas que siempre ha tenido el alcohólico en su vida. Un pensamiento fatalista, dice, que al despertar en la mañana no se ocupa a que sus pensamientos estén libres de propósitos egoístas, de falsas aspiraciones, de deshonestidades que el alcohólico debe de pensar para que pueda salir lúcido a la vida. Yo creo que, gracias a Dios, que desde el principio, ¿verdad?, que me di cuenta de lo que dice el libro, ¿verdad?, cuando Silver le dice a Bill, no te salgas de la línea de fuego. El día, Bill, que tú dejes de interesarte en los demás, ese día vas a estar en riesgo. ¿Y cuántos, verdad, perdemos esa capacidad de interesarnos por otros? Pero en el trabajo verdadero, no nada más en el trabajo que nos da comodidad a través de los halagos de los demás, porque el crecimiento espiritual de cualquier ser humano proviene del esfuerzo y no de la comodidad. Por eso nos quedamos enanos en los grupos, por eso somos convenencieros, por eso no sabemos tener una emoción continuada y sostenida en el propósito que Dios nos dio a cada uno de nosotros cuando nos trajo de la mano a Alcohólicos Anónimos y nos dio la oportunidad, legándonos este compromiso de responsabilidad de transmitir este mensaje
como hasta el final, como lo recibimos cada uno de los que ya tenemos o pertenecemos a esta sociedad de Alcohólicos Anónimos. A mí me conmueve mucho ir a cualquier grupo, pero en este caso cuando tengo la oportunidad que me lo dan de venir a un grupo que trabaja de esta manera, me conmueve porque quisiera arrancarme un pedazo de mi propio corazón para meterme en el de ustedes y decirles, no vale la pena. No vale la pena que sigas intentando reconquistar el encanto que algún día te prodigó el alcohol o las drogas. No luches, ¿verdad?, por querer alcanzar esos tiempos de magia y de fantasía que lo transportó uno cualquier tipo de adicción, porque ya no vienen esos tiempos, porque cuando la enfermedad acosa y le da a uno de tal fuerza, lo único que va a hacer es siempre hundirnos cada día más. Por más que luché algún día de poderme sacudir el problema del alcohol y de la marihuana y de algunas cosas que le hacía, jamás, siempre los intentos fueron para que yo me fuera para atrás. Las promesas vanas a mi madre, ¿verdad?, envejecida prematuramente por los estragos de convivir con alguien que todo lo que toca y que está cerca de él lo daña y lo lastima en la vida, por alguien que, como dice Bill, a través del uso y el abuso del alcohol se ha convertido en un hombre estéril para dar amor y un hombre, ¿verdad?, incapaz de recibir amor. Esa es la desgracia de esta enfermedad, el estar muriendo en vida, el estar perdiendo las capacidades que cualquier ser humano lo hace agradecerle a la vida, y el darme cuenta qué es lo que va dejando, que se va quedando con uno en la vida, y lo único que se fue quedando conmigo en la vida fue la soledad, que me fue abrazando gradualmente en mi vida, porque todos empezaron a hacer a un lado, y con ella me quedé a lo último y compartí las lágrimas y las desdichas de ver una vida destrozada por mi forma de beber, de ver una vida, ¿verdad?, hecha a pedazos por mi forma de conducirme en la vida. ¿Y qué puede hacer un alcohólico cuando se encuentra en esa tesitura de la vida? ¿Cuál pueden ser sus diálogos con Dios? Más que voltear y decirle, ¿verdad?, ¿por qué te has ensañado conmigo? ¿Por qué conmigo ha venido esta pinche carga de desgracias que por más que he luchado para salir adelante, no lo he podido superar? ¿Por qué en mí tuvo que caer este pinche vicio, decía yo, del alcohol, que me ha marchitado las aspiraciones para luchar, para vivir, que ha mutilado las esperanzas, que ha quebrado las ilusiones, que ha enfermado todo el ambiente a donde yo me he desenvuelto con los que me aman o los que me han amado, en este caso la que fue mi mujer y mi madre? Y el borracho se pregunta, ¿y por qué esa forma de vivir? Y muchas veces me lo pregunté. Yo no tuve la capacidad, ¿verdad?, en primera por desconocimiento que era una enfermedad, pero a veces en mis ratos medio de lucidez, viviendo en el tiradero de la Ciudad de México, sentado encima de la basura, volteando a la colonia que estaba más al alcance del tiradero, y le decía, Señor, ¿por qué conmigo? ¿Por qué mi vida tenía que ser de esta manera? ¿Por qué yo no puedo vivir como el resto de la humanidad? He perdido todo lo de más valor en mi vida y no puedo ni siquiera tener el valor de arrancarme la vida, porque la vida ya no me interesa, porque es un constante dolor que quizá los de afuera dicen que soy un cínico, pero tú sabes lo que es llorar a solas, tú sabes que reclamarte a ti mismo y decirte lo que te has dicho muchas veces: no vales nada ni sirves para nada. Porque todo mundo volteará y dirá: ese es un sinvergüenza, es alguien que no le interesa que no tiene ninguna caridad o ninguna comprensión a su familia.
Pero aquellos que hemos padecido la enfermedad sabemos lo que es sentir el dolor de ver lo que uno más aprecia, ama, verla desbaratarse al mismo ritmo que uno mismo. A veces su mirada y su voz frágil de mi madre de decirme: ¿por qué? ¿Por qué no me dejas vivir unos cuantas semanas, unos cuantos días y dejas de beber algún tiempo? Y yo prometía y yo decía que sí, para que en poco tiempo regresara y estaba en las mismas condiciones y despertara al otro día con los remordimientos que a cada uno nos acosó en su tiempo, que nos hizo llevar a buscar más tragos para buscar un paliativo y un remedio para esos dolores que hemos sentido todos los que hemos sido alcohólicos en la vida. Esos dolores que parecía ser que iban a romper el pecho en 1000 pedazos, porque aunque la gente dijera que era cínico, yo sabía que a mí me podía ver las miserias y las hambres que padecían unas criaturas que eran mis hijas. Yo sabía muy bien que una mujer que conocí, rebosante de juventud, con unos ojos llenos de brillos de esperanza, se fueron opacando, se fueron apagando, y en el matiz del semblante solo emanaba de él las sombras de la desesperanza y del arrepentimiento de haber concretado una relación con un pinche borracho que le partió el alma a ella, a sus criaturas y a todo lo que tuve cerca de mí. Y entonces a veces veo por qué los que saben dicen: si la flor más bella que existe es la flor del loto, y esa nace en el fango, en las aguas sucias, tienes que aprender que las cosas del espíritu, que las cosas de valor en la vida nacen del oscuro de tus equivocaciones, de tus errores. Tienes que aprender, como dicen los budistas, que no se trata de que maldigas tu vida, que aprendas a hacer del veneno medicina, que de tus propios errores hoy hagas cosas positivas en la vida. Este es el programa de Alcohólicos Anónimos. No puedes vivir años maldiciéndote, injuriando, pensando que un alcohólico es basura, no tiene valor, cuando tienes que aprender que Dios te diseñó en las desgracias, en el dolor, te fundió como en el acero que lo meten al rojo vivo y luego al agua para templarlo, para regalarte una misión, para darte una responsabilidad de transmitir este mensaje. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos, no había grupos de 24 horas, llegué a Alcohólicos Anónimos sin zapatos, habiendo vivido en Lecumberri, viviendo en el tiradero de la Ciudad de México, hablando allá lo último, con lo único que sentía que en las mañanas caminaba encima de mí, que eran los animales que vivían en el tiradero como las ratas. De esa manera yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Han pasado 30 y tantos años y ahora pararme en un penal o en cualquier reclusorio o en el manicomio con los leprosos y ver la respuesta de afecto y de amor de ellos por haber encontrado en su camino a alguien que fue parte de un equipo de hombres y mujeres que llevamos el mensaje a aquellas gentes a donde no existía. Y entonces uno se da cuenta cuánta gente de veras sufre en la vida y cuántos de nosotros a veces exageramos nuestros problemas porque no nos asomamos a los problemas de los demás. A veces creemos que nuestros problemas son más grandes y pasan lo que aquel hombre que le dice a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me dejaste una cruz tan grande en la vida? Y le dice Dios un día, después de oírlo muchas veces que se quejaba: ¿de veras crees que te di una cruz muy pesada para ti? Y le dice: sí, pues te voy a llevar al panteón a donde están las cruces de todos los seres humanos y tienes el permiso de cambiar tu cruz,
con la que tú quieras. Y entonces va cargando su cruz y ha de haber sido alcohólico porque pasa en medio de todas y escoge una chiquitita. Y dice, por esta, Señor. Dice, agárrala. Y agarra la cruz y no la puede sostener y está más pesada que la que él traía. Dice, es que esta pesa más. Y le dice Dios, ¿verdad que cargando la de otros tú no estás tan mal pagado en la vida? Lo que pasa que cuando uno tiene el egoísmo encima, piensa uno que es el que más sufre. Cuando yo volteo a ver qué ceguera es la del alcohólico. Yo pensaba que era el que más sufría y un día me di cuenta que mi familia cargó el peso del estigma de esta enfermedad al grado que mi madre fue la consecuencia de mi alcoholismo la que la llevó a la muerte prematuramente. Y qué amor tan grande de esa mujer que cuando la llevaba yo al hospital, su mirada turba porque iba ya muy lesionada físicamente, me vio que se llenaron mis ojos de lágrimas y me dijo, no llores, hijo, porque lo que yo más le pedí a Dios me lo hizo, verte sin beber. Y entonces supe cómo es un alcohólico que no es capaz de darse cuenta del amor que está rodeado, y que nosotros por nuestro egoísmo no valoramos. Y cuántos dentro de Alcohólicos Anónimos, ya estando en mejores posiciones económicamente, se les invita a una responsabilidad de servicio y responden con mucha facilidad, no tengo tiempo porque tengo trabajo. Si ese hombre supiera que los muertos no trabajan, se daría cuenta que es mezquino y que es egoísta, porque lo que te salvó Dios es para el propósito de ser un eslabón para alcanzar a aquellos. Yo no sé de qué manera, ¿verdad? Y de qué forma yo vine a dar Alcohólicos Anónimos, pues yo no tenía aspiraciones, yo no tenía anhelos. Yo sabía muy bien que ya no había mañana para mí. Por eso dice Bill en una de sus partes, ¿verdad? Qué oscura está la noche antes de amanecer, cuando verdaderamente cae el peso del oscuro en la vida, cuando ya no tienes que perseguir en la vida. Cuando te volteas a ver y eres, ¿verdad? Eres el reflejo de las miserias y de las tristezas que trae un individuo. Y llegué a Alcohólicos Anónimos sin zapatos, con una pierna casi gangrenada que me supuraban gusanos, y no había de estos grupos. A veces me acercaba al dormitorio Vértiz para que de caridad me regalaran 20 pinches centavos para poder pasar una noche apacible en un lugar que no fuera la calle, que no fuera una terminal de camiones, que no fuera abajo de una marquesina, siquiera un descanso para poder pasar una noche. Y entonces yo venía de ahí, hecho pedazos por todos los lados, hecho pedazos, y así llegué a Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué es lo que me hizo regresar? Si yo no tenía casa donde llegar, ni personas que me esperaran a mí, ¿saben qué me hizo regresar? La forma en que amorosamente acogieron mis penas aquellos hombres que me recibieron. La forma en que el grupo, en un espíritu solidario, se unificaron para acallar el frío que yo traía en el alma. Porque todos pensamos que lo exterior es lo que puede ser la prueba más palpable de lo que hay adentro, y eso es la prueba más indeble de lo que hay adentro. Y así llegué con los Alcohólicos Anónimos, muerto espiritualmente, deshecho físicamente, y me fueron levantando con la atención y el cariño de esos hombres. Pero me di cuenta, ¿verdad?, que sí estaba dejando de beber, pero que había una insatisfacción que siempre traje en mi vida, la insatisfacción del alcohólico. Esa insatisfacción que se buscó solucionar con el alcohol, con las mujeres, con el dinero, y nunca la pudo llenar el alcohólico. Esa insatisfacción de darse cuenta
que el vacío de un borracho es que es un huérfano de Dios, que carece de amor en la vida. Y entonces yo empecé a dejar de beber y pude vivir para mí como muchos. Ahorita Richard me decía, desde que llegó usted está dedicado a y le dije sí. Ya lo quiero, lo empiezo a pensar de empezar a desechar estos compromisos con los demás, pero a veces pienso, ¿verdad? Y digo, mientras Dios me dé fuerza, yo le quisiera decir a tantos como ustedes que este es el lugar a donde verdaderamente la vida se puede transformar y voltear a ver una vida llena de desavenencias y de amarguras y decir, gracias Señor, porque me diste la oportunidad de sentir el infierno, del anhelo de encontrar a alguien que lo comprendiera uno y no encontrar nada más que perderse mi necesidad en el vacío. Por eso, y entonces llegué de esa manera lleno de piojos, maltrecho, cabrón. Yo no sabía que Dios me tenía un proyecto. Dice, fíjense lo que dice la literatura. Dice Bill, gracias a Dios gracias a Dios estamos en un camino que sí lleva a un lugar. Porque vamos a darnos cuenta que somos un proyecto de Dios, que nada más hay que darle seguimiento. No estás aquí por casualidad. No estás aquí por buena suerte, estás porque Dios te quiere utilizar, pero necesitas ayudarte con el Espíritu, porque quien te hizo sin ti no te puede ayudar sin ti, tienes que poner tu parte. Por eso muchos dicen, ¿por qué Dios no me responde, no me ayuda si yo estoy cerca de Él? Y Dios contesta, el que está dentro de mí y mis principios los lleva a cabo, yo les daré todo lo que me piden. Y si no nos da lo que pedimos, es que a veces no estamos en los principios de Él. Y uno de ellos lo dice Teresa de Calcuta de una manera sencilla: lo único que quiere Dios de ti es que estés a donde otro ser humano te necesite. Porque Dios no te va a juzgar al final por tus pecados, te va a juzgar por lo que hayas hecho por otro. Eso es tener fe, eso es tener esperanza. Entonces, yo dejé de beber aquí, pero ¿quién se iba a imaginar que gente como yo, que vivíamos en la basura, que éramos escombro de la sociedad, con su mano bendita nos pudiera levantar para darnos la oportunidad de transmitir este mensaje a donde me ha dado la vida y los Alcohólicos Anónimos la posibilidad de llevar estos mensajes y aprender, ¿verdad?, que la primera libertad es la de las adicciones, pero luego tiene que seguir la libertad del espíritu, la libertad de que no tengas y vivas en este mundo con el deseo de que otros se encarguen de que tú seas feliz o que estés seguro. Creo que un espíritu que rebosa de amor ha aprendido que la verdadera felicidad y la verdadera libertad depende que tú te encargues de hacer feliz a otros y darle seguridad a quienes están cerca de ti, porque solo saliendo de ti podrás encontrar lo que andas buscando, solo ocupándote a darle dedicación a quien lo necesita. ¿Saben por qué esta Teresa de Calcuta murió? Después de andar en campos de enfermos, con enfermedades violentas, con virus agresivos, y ningún virus penetró y la infectó para matarla, porque ella murió de vejez, porque el amor y la generosidad de esa mujer creó una atmósfera de protección a donde no podía llegar el mal. Y si uno no crea esa protección espiritual, estará muy al alcance de las tentaciones del mundo para que puedan hacernos daño. Por eso tenemos tantos problemas como convivencia. En la familia campea el egoísmo, la separación de que yo no voy a esa casa
con mi tía o con mi mamá porque no estoy a gusto con su forma de ser. Los seres humanos queremos que la gente se comporte como uno quiere para poder estar con ellos, y eso responde a que no sabemos dar nada a cambio de algo. Cuando uno aprende a dar sin esperar nada a cambio, no me interesa su forma de ser, me interesa es que yo he aprendido a dar, a darme como quiera que sean las demás gente. ¿Y por qué? Yo creo que a veces, dice un libro que se llama El esclavo, a veces necesitamos un roce de la muerte para ver en qué consiste la vida, dice Anthony de Melo. No nos hemos dado cuenta que la vida es tan endeble que hemos ido posponiendo la felicidad. Cuando tenga dinero, cuando tenga 10 años en Alcohólicos Anónimos, le voy a decir a quien le tengo que decir qué valor tiene para mí o cuánto siento de afecto para ella, y seguimos viviendo enanos espirituales y desaprovechando la vida. Y yo me di cuenta en un detalle. Yo creo que jamás he llorado tanto como el día que mi madre murió, pero me di cuenta que no era porque mi madre había muerto, porque ella sufría mucho del cáncer. Lloré tanto por mí, porque nunca pude aprovechar y disfrutar lo que ella valía como ser humano en la vida. Y a veces hay que llorar aquí, mucho, no por el otro, por uno mismo, por no darse cuenta que hay tantas cosas de valor en la vida y que por nuestra forma de ser egoísta no le damos el valor y desaprovechamos la oportunidad que un espíritu que late y que crece, de decirle a quien le tenemos que decir te amo, de decirle a quien le tenemos que decir perdóname, de decirle a quien le tenemos que decir esta es mi mano y en lo que yo te pueda ayudar cuenta con él, porque ese espíritu ha encontrado en la vida que el que por una mano da, por otra mano siempre va a recibir, y que mucha gente a lo mejor te ha dejado mucho que desear para ti, pero Dios nunca va a dejarte a ti sin una compensación por todo el esfuerzo que puedas hacer por otro, porque Dios no queda de ver nada en la vida. A veces digo, ¿cómo fue que me levantaron los Alcohólicos Anónimos? Si los mismos que me vieron llegar decían, se va a morir aquí y le vamos a tener que costear el entierro porque no tiene a nadie, y esa era la verdad. Ellos mismos dudaban que me pudiera levantar, pero lo que no sabían ellos mismos es que muchos hemos regresado por el amor, no tanto por el interés de dejar de beber. Y aquellos hombres me hicieron sentir el amor y regresé. Y constaté y valoré lo que puede ser para cualquiera de nosotros que alguien se interese en nuestras vidas. Y entonces empecé a dejar de beber y empecé a darme cuenta que no bastaba para mí, que yo seguía con muchos problemas de vacío en mi interior. Y entonces a través de leer me di cuenta que era necesario que yo me ocupara en servirle a los demás, porque había algo dentro de mí que me inquietaba. Y entonces busqué la forma junto con otros amigos de ver a dónde podíamos participar lo que estábamos encontrando, y porque Dios así lo quiso, nos llevó a las cárceles a llevar este mensaje a aquellos hombres que están segregados de la sociedad, algunos porque se equivocaron y otros porque tuvieron la suerte de estar en la hora menos apropiada y en el lugar menos indicado en la vida. Y entonces me di cuenta lo grande que es Alcohólicos Anónimos, que ha traspasado barras, parecía ser insuperables, barrotes sólidos de acero, un ambiente lleno de tristeza, para llevar un mensaje de esperanza a aquellos hombres que han logrado ser algunos libres en base a su propio encarcelamiento. Y entonces uno aprende en la vida, porque es algo tan alegre de la cárcel, tan a gusto,
porque la misma experiencia te ha enseñado a valorar las cosas que no valoras aquí, porque las sientes tan segura y tan a mano, y tan a la mano y tan al alcance de uno, y por eso derrochamos la juventud, y por eso la desaprovechamos en las drogas, porque pensamos que va a haber más tiempo. Pero cuando la vida nos proporciona la primera llamada de atención de darnos cuenta que no se necesita estar, ¿verdad?, agonizando para morir, que en cualquier momento cualquiera pueda dejar de existir, entonces empieza a valorar uno lo que no valora, porque piensa que uno va a ser eterno en estas situaciones. Entonces llevamos al mensaje, y yo decía, ¿de dónde ha provenido esa fuerza y ese interés de llevar ese mensaje a donde éramos rechazados con mucha facilidad? Porque nuestros hermanos que estaban en el interior en aquellos tiempos del reclusorio Oriente pensaban que era otra de las burlas que está acostumbrado a hacer el ser humano de los demás, que eran las promesas iguales a los que los licenciados los habían acostumbrado, diciéndoles: dame tanta cantidad de dinero y verás que en 8 días estás libre, en el dolor y la pena de haber perdido a su mujer, porque alguien se aprovechó del momento en que ella tenía necesidades o estaba sola. Y entonces digo, ¿podrían ellos tener confianza de un puñado de hombres que llegaba a ofrecerles este mensaje? Tenían que titubear y dudar, porque ellos también pensaban que no podía haber alguien que se interesaba en ellos. Hoy entiendo por qué el padre Edwin le dice a Bill, dice: Bill se trazó metas aparentemente inalcanzables y en ese camino lo encontró Dios. Dice el paso número 3, solo actuando nos podemos librar del egoísmo, porque si sigues viviendo de vanaglorias, te estarás privando de cosas extraordinarias en la vida. Por eso dice Teresa de Calcuta, acuérdate que Dios te utiliza, no te necesita para que no te sientas indispensable en la vida, sino un obrero del Señor, alguien que debe de estar profundamente agradecido, porque a hoy los reacomodos espirituales y emocionales en mi vida, ¿verdad?, me han mostrado que sí puedo acariciar, que sí puedo amar, que sí puedo registrar por medio de las emociones el dolor, porque la estructura interior empieza a agarrar el cauce que yo desordené con el exceso de drogas y del alcohol en la vida. El milagro es más allá de pensar que hoy no me drogo y no me bebo, porque ahora pensar y decirle al Señor: gracias por tomarme en cuenta para ir a acompañar a esos hombres que están esperando cada tercer día que lleguen la gente del exterior a convivir y a compartir, y que en la reunión prestan tanta atención como que ellos sí saben que la única forma de escuchar a Dios es a través de la palabra del hombre. Y aquí a veces estamos dispersos en nuestros oídos y en nuestros pensamientos, y Dios nos ha querido decir cosas, pero estamos, ¿verdad?, distantes de ser un canal a donde la frecuencia de Dios tenga la comunicación, que a veces no la tenemos porque estamos en otra frecuencia menos en la que Él quiere que estemos en la vida. ¿Cómo no vas a ser capaz de amar? ¿Cómo no vas a ser capaz de transmitir sin palabras lo que tu espíritu tiene? Con una sonrisa le puedes decir a tu mujer cuánto vale para ti, le puedes decir a tus hijos qué importancia tienen para ti, le puedes decir a tu amigo en el grupo con una sonrisa: gracias por acompañarme en este tiempo que ha sido y que ha mejorado mi vida. Y entonces llegamos a llevar este mensaje allá, a pesar de que yo había dejado de beber y me había casado, las cosas no estaban tan a gusto, no me sentía tan pleno como cuando empezamos a trabajar con otro, porque mi espíritu necesitaba que
que se regara interiormente para poder agarrar el matiz, la fuerza que se necesita de un espíritu de guerrero, de luchador, que sabe que tiene un compromiso con Dios, que lo sacó de la pinche basura, no para que viva para Él, lo sacó de la basura para que disfrute en plenitud la vida, y esa alegría y esa felicidad que consiga se la lleve a quien está en tristezas y en penas más grandes. Parece ser, ¿verdad?, que entra uno ahí y en ese pinche monstruo de concreto, que a donde hay tanta desolación y tanta desesperanza, que cuando llegan ahí no solo han perdido su libertad, porque en la mirada se le ve que han perdido la misma vida porque están muertos interiormente. ¿Y a qué puede sentir un hombre en esas condiciones cuando un alcohólico anónimo le pone su hombro y le dice descansa como yo he descansado en el hombro de otro? ¿A qué puede saber un hombre que está viviendo la desdicha de llegar a un lugar de eso, que un espíritu agradecido, ¿verdad?, sirva como paliativo, como bálsamo para sus tristezas, para sus dolores, que en sus momentos de éxtasis y de desesperación, que brote la inseguridad de pensar a dónde está mi mujer o con quién está mi mujer, tenga, ¿verdad?, porque horas antes han estado los alcohólicos anónimos, el recurso de la fortaleza que dice Bill, la fortaleza y la espiritualidad que Dios nos quiere mandar, solo provendrá de la amistad y del amor que podamos tener entre nosotros mismos, y que esos hombres a través de las reuniones adquieran la espiritualidad y la fortaleza para recibir los embates de la nostalgia y la melancolía en una pinche celda lleno de recuerdos amargos y de remordimientos de no haber valorado, o a veces de desilusión de decir lo que me dijo un chamaco después de 4 años en la cárcel. Me dijo: Ray, tengo 4 años aquí y todavía lucho por quererme recordar si yo cometí el ilícito o no lo cometí yo, porque yo nunca creo ser capaz de matar a nadie. Y entonces digo, cuánta gente como yo vivimos en las sombras, ¿verdad?, del olvido por los excesos, y no sabemos si cometimos o no eso. Me acuerdo que en Santa Marta había un interno que le decían el Camarón, duró casi 50 años y ya muy grande de edad. Me decía: padrino, sabes, yo ya les pagué, dice, 50 años aquí, y yo creo que yo no hice lo que ellos dicen. Yo era un T-8 bueno para nada. Yo me quedaba en un coche abandonado en la Vicente Guerrero, y un día amanecí con un cuerpo muerto atrás de una mujer que había sido violada. Yo no fui, yo no puedo, mas en cambio eso me trajo aquí porque estaba borracho y no era consciente de las cosas. Y la gente está en el abandono ahí, mientras a veces en los grupos estamos peleando a ver quién es más chingón o quién puede más. Mientras en los grupos la dedicación de hablar uno contra otros, sin darnos cuenta que el egoísmo es la parte contraria del amor, y por eso a veces se empieza a perder la fuerza del amor y empezamos a perder el atractivo como Alcohólicos Anónimos, porque le damos prioridades a nuestros objetivos egoístas en la vida. Yo nací para esto, yo vengo de la posilga de vivir de las miserias. Yo he crecido espiritualmente porque creo que me he robado el corazón de muchos alcohólicos anónimos, pero no porque yo sea una persona recta o una persona perfecta, porque creo que aquel que le robó el corazón a Cristo cuando lo crucificaban no fue la persona recta, fue la persona humilde que le dijo: cuando estés allá, no te olvides de mí. Fue la persona que creyó, fue la persona que pudo, ¿verdad?, convencer al Señor
de la bondad que tenía en su corazón en eso. Y entonces, ¿cómo puede crecer un individuo que estando aquí sigue permitiendo vivir bajo el desinterés de poderle ser útil a los demás? Yo sé lo que es esto de crecer espiritualmente. Yo, si a alguien odié, fue a mi padre. Y si a alguien le pedía a Dios que algún día se le ofreciera algo a él, que era ese hombre, decía yo, porque había abandonado a mi madre y vivimos en muchas pinches necesidades, porque mi madre se tuvo que meter a prostituirse para llevarme, ¿verdad?, lo necesario para mi niñez. Entonces yo le cobré mucho rencor a él, y cuando fui creciendo a los 10, 11 años lo busqué, y como él estaba casado me despreció y me dijo y negó que yo fuera su hijo para que él estuviera bien con la que fue su mujer. Y pasaron muchos años y llegué a Alcohólicos Anónimos, y él siempre diciendo que yo era una vergüenza para él. Y un día llegué a Alcohólicos Anónimos, mi vida fue cambiando, y a los no sé a cuántos años teniendo yo en Alcohólicos Anónimos, él caí víctima de una enfermedad, siendo una persona, ¿verdad?, muy responsable de su salud. Le cae el cáncer a él, y su esposa había muerto y queda sola, y solo él, y le dice el doctor que no puede vivir solo, y entonces le dice, ¿quién puede ver por usted? Y contesta él, el único que puede ver por mí, quién sabe si lo quiere hacer. Y ese alguien era yo, y me hablaron y me dijeron, el Señor es su padre, y su padre ya no puede vivir solos porque él tiene cáncer y ya no se puede valer del mismo. Y se me queda viendo con mucha vergüenza, y me dice, lo único que tengo eres tú. Y yo en ese momento acaricié en mi mente, llegó el momento que tanto anhelé, ¿verdad?, que se le ofreciera algo, pero ya habían sembrado ustedes en mi corazón otro sentimiento, y ese sentimiento era el del amor, porque ustedes me enseñaron que el amor no es para el que lo merece, sino para el que lo necesita, porque así de grande es Alcohólicos Anónimos, porque si no fuera de esa manera yo no estuviera con ustedes, porque sabe Dios cuánto hemos necesitado el amor y el perdón de Él. Y entonces le dijo, sí, con gusto, si tú no tienes a dónde ir, yo con gusto te comparto mi familia, mi hogar, y nos lo llevamos. Y él siempre había sido presuntuoso, prepotente, le había ido bien en un tiempo en la vida económicamente. Le pusieron un aparato para drenarle el pulmón que se le llenaba con agua. Me vi en la necesidad de bañar al hombre que más llegué a odiar. Le pedí a Dios fuerza, porque a veces a un enfermo tenía sus actitudes de prepotencia, y me decía, fíjate lo que haces. Y muchas veces tuve ganas de reprocharle las cosas que yo traía, y me acordaba de ustedes y me acordaba de lo que dice la literatura, habrá cosas que hagas en contra de tu voluntad, y terminaba por bañarlo y por verlo con comprensión, con amor. Y dije, no puede ser que alguien con esa forma de ser, como lo fui siempre, hoy sea capaz de atender y llegar a amar un día al que más daño le hizo en la vida, que fue mi propio padre. Y el que siempre sintió vergüenza por haber sido un malandrín yo en la vida, terminó al morir diciendo que seguramente yo sentía vergüenza que él fuera mi padre, pero que él se iba honrado de tener un hijo con los principios y con el corazón que él había visto en la vida. Y entonces, ¿de dónde crecen esas capacidades si no son del Espíritu? Me enseñaron los presos a valorar tantas pinches cosas. Hasta una reunión de Alcohólicos Anónimos, cuando un joven dijo, desesperado, es que me siento mal porque tuve un pleito aquí en el corredor con alguien que no lo debí de haber tenido el pleito, y me vi forzado a defenderme, aunque sé que estoy expuesto ahora que él ande diciendo en el penal
que yo me vio haciendo sexo oral a cambio de una pastilla de 3 pesos para intoxicarme, y a veces me digo que cuántas cosas hace uno para buscar droga, para buscar alcohol, y de repente ya aquí en los grupos tenemos comportamientos egoístas. Claro que se puede perdonar, claro que se puede amar cuando tú ves el resultado de un espíritu que sabe que solo en el esfuerzo de darse a los demás puedes encontrar lo que tú andas buscando en la vida. Un preso me enseñó a perdonar. Un preso me dijo un día: sabes que ahí está mi mujer con una persona que le está ofreciendo matrimonio, y sabes que si yo le doy el divorcio, que lo que ella quiere, yo pierdo los beneficios para poderme ir pronto, lo más pronto que se pueda, y además si yo me separo de ella, también tengo el riesgo de irme a las Islas Marías. Y resulta ser que este compañero le da el divorcio y lo mandan a las Islas Marías. Y cuando yo le dije: ¿le diste el divorcio, Celedonio? Dice: sí, porque solo pensé una cosa, Ray. Yo empecé todo esto, ya viene embarazada de otro hombre. Y se fue a las Islas Marías. Y me acuerdo cuando se iba en el pasillo de Santa Marta, fuera del dormitorio 4, tenía los grilletes en los tobillos. Lo estaban esperando los camiones para llevarlos a Acapulco, al traslado de meterlos al barco, a la cabina de hasta abajo, donde no hay chance de ir al excusado, no hay nada, a donde hay que obrarse, evacuar todas sus necesidades, ahí hasta llegar a las Islas Marías. Y viendo tanto dolor en el mundo, a veces seguirle, ¿verdad?, pidiendo y exigiendo a Dios. Creo que un hombre que crece espiritualmente ya no le tiene que pedir, ya le tiene que decir: ¿en qué te puedo servir? Dame tus palabras para decirle a estos jóvenes: vale la pena darse la oportunidad de dejar atrás eso. Vale la pena, si hoy todavía vive quien tenga más valor como familia para ustedes. Vale la pena todavía decirle a la gente suya que no es por falta de amor, por lo que se han comportado de esa manera, sino porque padecen una enfermedad que nos niega la oportunidad de ver los daños que le ocasionamos a los demás. Y entonces estaba él formado así en el corredor y tenía el grillete, y entonces los soldados caminaban para sacarlos afuera, y a lo lejos nos vimos los dos, y me dio mucha ternura verle, y se me llenaron los ojos de lágrimas, y al mismo paso él también se le llenaron sus ojos de lágrimas, y no teníamos posibilidad de compartir palabras, porque la distancia era de aquí a la mitad del salón, pero no había necesidad de decirnos palabras, porque todo lo podíamos expresar con el Espíritu. Por eso cuando le dicen a Bill, ha muerto Ann, la esposa del doctor Bob, Bill contesta: para los alcohólicos anónimos, la muerte no existe, solo es la ausencia temporal de la gente. Porque cuando tú quieras tener a alguien o estar cerca de alguien, basta que tú le des rienda a tu espíritu. Yo cuando llegué al 9º paso dije: ¿cómo reparar los daños con mi madre? Y me dijo mi padrino: solo cierra tus ojos y tráela enfrente de ti y dile todo lo que tengas que decirle. Un beso le di cuando ella murió, y nunca más, que había perdido la capacidad del orden del cerebro y había tenido muerte cerebral, encefalopatía hepática,
y ni escuchaba ni veía, pero cuando escuchaba mi voz lloraba y cuando escuchaba la de mis hermanas no. Y el doctor dijo, yo no entiendo de esas cosas. Cuando le dije, ¿por qué llora cuando escucha mi voz? Dice, yo no entiendo de esas cosas. Titubeó el doctor porque él se sorprendía que como con muerte cerebral lloraba mi madre. Y entraban mis hermanas y no pasaba nada. Y entonces llegó un sacerdote amigo mío, Álvaro Olivares, y le dijo, padre, fíjese que mi madre, yo creo no quiere morir, porque cuando escucha mi voz se le escurren las lágrimas y el doctor dice que científicamente ella está muerta, que tiene muerte cerebral y que la enfermedad se llama encefalopatía hepática. Entonces, ¿por qué llora, madre? Y me dice, padre, le digo, ¿será porque no quiere vivir más? Dice, no, Raimundo, no te engañes. Y entonces en un afán de reproche me dije, es que yo pude haber dado más. Y me dijo, no, Ray, tampoco te castigues. Tú diste lo que tenías, porque es bien fácil caer a la pinche conmiseración. Y lo diste con amor. Y entonces le digo, ¿y qué puedo hacer ahorita en esta situación? Y me dice, mira, lo último que se va del cuerpo es el espíritu. Si tú te acercas y le dices al oído que te perdone y le das un beso, a lo mejor eso es lo que la va a hacer descansar. Y me acuerdo que me acerqué y le pedí perdón, lo que nunca había hecho en mi vida, porque ella solo representaba algo que tenía el compromiso y la responsabilidad de resolverme mis problemas. Un día en la cárcel preventiva de la Lecumberri no me pudo sacar y entonces sacó un Cristo que no sé por dónde, de qué manera lo metió ahí y me dijo, hijo, no se pudo arreglar tu asunto, tienes que quedarte un tiempo, pero hay alguien que nos puede ayudar y saca el Cristo. Y yo, como todos los adictos somos dependientes, le menté la madre porque quería que forzosamente me sacara. Esas son las pinches dependencias que creamos nosotros y creemos que la gente está obligada a resolvernos cosas que no están a su alcance resolvernos. Y la maltraté y su mirada llena de lágrimas decía, por Dios, hijo, hice todo, vendí todo lo que teníamos para ayudarte, no pude. Y la llené de injurias y de pinches maldiciones, sin saber, ¿verdad? Sin saber el valor del amor, porque un pinche borracho como yo, un alcohólico, un adicto, su capacidad, hablando científicamente, el exceso del alcohol y las drogas bloquea la inteligencia y el alma queda a merced de las emociones. Por eso decimos que odiamos a quien no odiamos, como es nuestra madre, nuestra esposa, nuestra familia. Dicen los que saben de la enfermedad de esto, tienen doble personalidad, aunque yo digo más. Por un lado aman a su madre o a su esposa y por otro lado la odian, porque a veces lo ven como un estorbo, como algo que no nos deja hacer lo que queramos. Entonces, cuando me le acerqué a mi madre y ya sabiendo todo eso y le dije que me perdonara y le di el único beso de mi vida en la frente, se le escurrieron unas lágrimas, débilmente meneó la mano y esa noche murió. Y entonces me di cuenta, ¿verdad?, que las cosas del espíritu es una realidad. Y fíjense lo que dice el doctor Taywood. Dice, no es necesario ver en el interior a un hombre que está o una mujer que está mal espiritualmente. En los rasgos de su semblante se ve lo que hay en el alma, en el espíritu. Con el seno fruncido y siempre molesto, es una persona que no tiene, ¿verdad?, que no tiene su espíritu en buena, ¿verdad?, con buen mantenimiento y con mayor fuerza. Entonces, el haber dejado de beber hace 35 años, eso no ha sido el mayor logro. El mayor logro es que las manos mías que hicieron tanto pinche daño, hoy sirvan para levantar a quien lo necesite. Que la mirada con que eché tanto odio
Hoy puedo, ¿verdad?, demostrar generosidad y amor en la vida, pero la capacidad de asombro sobre lo que Dios ha hecho con los alcohólicos anónimos no termina. De ver en la cárcel, el otro día me invitaron, hubo matrimonios colectivos y entonces me dicen: Ray, ¿nos podrás acompañar? Me voy a casar con mi pareja, me voy a volver a casar con mi mujer en el penal. Y llego a ese día y los veo, y veo a su mujer con una falda o con un vestido, ¿verdad?, maltrecho, con los zapatos desgastados, y veo a ellos con una mirada que digo: ¿cómo están en la cárcel y tienen tanta alegría y tanta paz en su corazón? Y volteo a ver a su mujer y irradié alegría y felicidad por casarse con alguien que está ahí, pero que ha sido capaz de levantarse en medio de una pinche borrasca, a donde no es fácil levantarse, porque han logrado ser fuertes de espíritu. Y de dónde Dios los ha proveído para que tengan esa fuerza espiritual, no ha sido más que de estos principios y de estas convivencias entre los alcohólicos anónimos. Escuchar a la gente, ¿verdad?, que ha estado por tiempo ahí, y un día en un indulto presidencial le dicen a alguien que era muy cabecilla en Santa Marta, que se había ganado el indulto presidencial de Navidad, que le faltaban 10 años para salir y el gobierno le regalaba su libertad. Y entonces van y le avisan y le dicen: Payo, te has ganado la libertad, por el indulto te vas, arregla tus cosas, ahorita venimos por ti. Cuando regresan, este cabrón estaba hasta atrás, había vuelto a consumir. Y todavía el rondín le dice: te damos chance en el turno de la tarde para que te desintoxiques y te vayas en la tarde. Y en la tarde estaba peor de intoxicado. Y entonces me habla sorprendido el director, el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, y me dice: oiga, Ray, quiero, por favor, si me hace favor de venir. Yo no puedo entender a esta gente. Les dieron la libertad y resulta ser que se intoxicó para no salir. Por favor, venga y ve a ver qué está pasando. Y llego al penal y lo veo como estaba de intoxicado con la droga. Qué bello es que comprendas y que no porque llevas años tildes a la gente de inferior o de falta de capacidades que tú crees tener por encima de los demás. Un espíritu que está enriquecido es capaz de ponerse los zapatos de otro y no condenar y no señalar. Un espíritu que está agradecido no se siente superior a nadie, porque sabe que ha tenido el privilegio de quedarse, porque unos tienen que morir para que otros vivamos. Y en lugar de sentirse superior, debe uno sentir agradecido. Y ese espíritu que ustedes me han alimentado por años me dio la capacidad de comprenderlo, porque ese hombre le tenía miedo a la felicidad. Ese hombre, como cuantos de nosotros le hemos tenido miedo a vivir de mejor manera porque sentimos que no lo merecemos en la vida. Ese hombre que, aunque las autoridades decían que era un pinche malviviente sin sentimientos, sin escrúpulos en la vida, ese hombre era capaz de amar, porque su dolor era decir: nadie me espera allá afuera, y yo he aprendido a amar a estos que con ellos he convivido muchos años de mi vida, y quisiera terminar los últimos con ellos, a donde he apagado mi soledad con las pláticas en las madrugadas con ellos, a donde me he privado de no quitarme la vida porque ellos han estado cerca de mí. Y entonces me acuerdo un libro que leí, a donde iba una barca
y le dice Cristo a uno: no te subas porque esa barca va a naufragar y todos tienen que morir, menos tú. Y él le dice: no es rebeldía la que me hace oponerme a lo que me dices, Jesús, pero yo no me voy a bajar de la barca porque tú me enseñaste a amarlos, y por eso, porque me enseñaste a amarlos, yo no me puedo excluir de este rato amargo que van a atravesar a ellos. Ese es el espíritu de los que hemos aprendido a ser agradecidos en la vida. Y si bien ese es cierto, él tenía, ¿verdad?, nostalgia y melancolía, porque dejaba atrás a quienes lo habían acompañado. Y me dijo, ¿verdad?, con la voz quebrada: ¿a qué voy a la calle, Ray? Si además que nadie me espera, no tengo deseos de ir allá afuera. Esta es mi gente, este es mi mundo. Con ellos quiero estar. Y entonces aprendí de ellos lo que es amar, lo que es ser agradecidos en la vida. Entonces hoy sé que el espíritu de cualquiera de nosotros que se engrandece es capaz de ser agradecido y ser amoroso con los demás. Es capaz de decirle: gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado, porque me has dado el don de poder penetrar en el alma, en el espíritu de muchos que padecen esta enfermedad, a donde otros no pueden penetrar. Dice Bill: mi experiencia espiritual fue tan grande que de inmediato se me fue la obsesión de beber. Dice: muchos de los que sufrían al mismo ritmo que yo no habían tenido la misma suerte, dice él. Y me pregunté por qué tuve que ser yo el afortunado. Y dice: contesto con una sola cosa: porque ellos no tenían lo que yo tenía. Yo tenía a Evi enfrente de mí, un hombre que pudo penetrar a mi interior, acompañarme y de la mano sacarme de esa cueva oscura. Ese es el espíritu de cualquier alcohólico que nos ha sacado de esos ratos tan amargos en nuestras vidas. Veo a veces el penal, hoy mismo lo veía de lejos, y entra uno y en los descansos para entrar a ingreso, están parados ahí nuestros amigos, nuestros compañeros, y todavía llevan pan, y todavía llevan una sonrisa a uno, y lo esperan y le dan un abrazo tan cálido. Y digo: ¿y por qué acá afuera somos tan reacios para darnos un abrazo? ¿Por qué acá afuera, verdad, dejamos de valorar tantas cosas que es necesario valorar? Hace rato me decía Richard, cuánto me gusta un cuadro que tienen en la casa de ustedes, que está en una parte de la sala. Ese cuadro lo hicieron en las Islas Marías hace 34 años, y está como si me lo hubieran dado ayer. Me lo dio el padre Trampas, el único preso voluntario que ha existido, un sacerdote que había equivocado su vida. Después se metió al seminario, se hizo sacerdote y quiso, no por culpas, quiso servirle a Dios siendo un preso voluntario, y se fue a las Islas Marías. Entonces me dieron ellos ese cuadro, y el cuadro es el faro del muelle de las Islas Marías, un amanecer en las Islas Marías y unas letras que dicen: solo por la entrañable misericordia de Dios el sol nace cada mañana. Y a veces los seres humanos, en lugar de abrir los ojos y decir gracias por la vida, gracias por la oportunidad, tenemos otro tipo de respuestas, o creemos que es por lo que está ahí. Fui alguien que vivió de esa manera. Ahora le doy gracias a Dios
que cuando Él ya no me necesite aquí, seguro estoy que no voy a llegar con las pinches manos vacías. A lo mejor con muchos errores todavía, pero con las manos vacías jamás iré. Dijo Francisco de Asís, si la fuerza que tengo y que mis otros hermanos de la misma orden me reprochaban, dice San Francisco, ¿por qué no teniendo facilidad de palabras y no siendo bien parecido tenía tanto poder de convocatoria? Y Francisco les contestó a sus reproches de ellos, porque Dios bendice a la escoria. Y entonces yo me di cuenta que Dios ha bendecido a los alcohólicos anónimos para poder tener el poder de transmitir con el alma y con el espíritu lo que hemos encontrado aquí en este mundo maravilloso de los alcohólicos anónimos. Yo creo que ustedes a lo mejor en este momento están odiando, maldiciendo quien los trajo aquí. A lo mejor en este momento desconocen, si fue su mamá, el amor tan grande de alguien que se preocupa por ustedes. Pero estoy seguro que si ustedes aprovechan esta oportunidad, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que lo que ahorita parece ser una carga, un día van a decir, gracias Señor, gracias porque me llevaron y encontré lo que no podía encontrar aquí afuera. Yo de veras de corazón les deseo que reflexionen, que se den la oportunidad de sacarle provecho a estas semanas que están aquí, que piensen detenidamente, ¿valdrá la pena vivir de esa manera? ¿O valdrá la pena de darse la oportunidad de reparar los daños que hemos hecho por nuestra forma de vivir de esa manera? Si tienen hijos, dijo un preso un día, yo no le pido a Dios que me dejen libre porque sé que tengo que pagarle a la sociedad, pero sí le pediría a Dios que me hiciera un milagro, que me dejara pasar un fin de semana con mi mujer y mis hijos en la casa. Hace no mucho un chamaco que pensó que se iba libre y otra vez lo había engañado el abogado y se quedó, y ahora le habían subido muchos años su sentencia y se metió en una depresión que lo llevó a meterse a su celda, solo saliendo necesariamente al pueblo o a la población. Y cuando su mujer me dijo, Ray, no lo podrá ir a ver, temo mucho que se vaya a quitar la vida. Su espíritu había decaído. Y si tú supieras que la fe y la fortaleza del espíritu solo se hace más sólida, más grande, haciendo más fuerte del quien está afligido, entonces lo haríamos todos. Y entonces lo voy a ver y le digo a un compañero en el grupo, oye, y aquel no ha venido a la junta, dice, no, está en su dormitorio, dile de favor que si no viene y lo fueron a ver, y salió y estaba todo decaído, todo maltrecho, porque llevaba la ilusión que iba a salir y de repente le dijeron, te quedas 300 años en lugar de 40. Y entonces ve un joven de 21 años hecho pedazos en la vida. Cuando, como dice el libro azul, como cualquier ser humano, a veces la vida nos va a echar cargas que no vamos a soportar y vamos a tener que necesitar el hombro de alguien. Y para eso hay que hacer un ahorro espiritual. Y entonces cuando me tiene de frente, se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, Raya, ¿te dijeron lo que sucedió? Le dije, sí. Ya me dijeron que las cosas no salieron como tú pensabas. Dice, sabes que he luchado por quitarme la vida, no he tenido el valor para quitármela. Tengo grabada en mi mente la cara de mis hijos. Tengo grabado en mi corazón, en mi mente, el semblante de mi mujer, cabrón. Ya no voy a poder estar con ellos allá afuera. Cuando ves a alguien quebrado, cuando las palabras no son suficientes para decirle, échale ganas, como si el pinche cáncer se curara con una aspirina. Cuando hay que decirle al Señor, dame fortaleza y fuerza
no solo para que me des tus palabras, sino para que no pierda el ánimo para seguir sirviendo y acompañar a este cabrón en esta brecha que está difícil en la vida. Cuando verdaderamente tu espíritu responde a lo que has aprendido aquí, y llorando y me dice, ¿sabes qué? Por estas semanas he estado en mi celda reflexionando por qué cometí tantos pinches errores. Vengo de un pinche hogar a donde no había amor entre mi madre y mi padre, porque los padres a veces siempre pensamos que es de proveer económicamente, aunque vean, ¿verdad?, nuestros conflictos entre parejas o el abandono del compromiso, del amor, siempre habiendo cosas más importantes. Cuando les decimos a los hijos y todavía presumimos los alcohólicos anónimos, es que yo no tengo pelos en la lengua, cuando lo haces hiriendo a los demás y no lo haces con el amor que debes de decirle a la gente, ese no es el pinche camino. Y entonces lo veo que se le viene una crisis de llanto que no podía controlar, y quién le puede decir a alguien, ¿verdad?, algo con palabras si está deshecho interiormente, y que lo ves que llora como un chamaco en el suelo, recordándose que él era un hijo producto de una violación. Entonces, ¿con cuánto pinche desamor vino a esta vida? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué a veces condena a uno y señala cuando no conoce el fondo de las cosas? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si yo me hubiera pasado lo mismo que a ti, seguro yo hubiera hecho lo mismo. Y me dijo, Ray, ¿me comprendes? Te comprendo, hijo. Porque aunque yo no he cometido un ilícito a donde materialmente haya dañado a alguien al extremo de quitarle la vida, creo que sí lo hice emocionalmente, desgarrando el alma de mi madre, de mis hijas, de la que fue mi mujer. Por eso te comprendo. Hoy la vida ha sido diferente. Hoy sé que puedo ayudar, que puedo servir. Hoy puedo decirles a ustedes, gracias. Gracias por haberme tomado en cuenta. A las personas que nos acompañan, no es necesario que digan tantas cosas de Alcohólicos Anónimos, solo le pueden decir a los que les pregunten qué es allí a donde vas, solo pueden decir, yo soy testigo que ahí los sordos escuchan, los ciegos ven y los paralíticos caminan, porque eso es Alcohólicos Anónimos. Y a ustedes, ojalá Dios quiera sea esta la oportunidad anhelada, y que se queden entre nosotros y puedan retomar la dirección en la vida como nosotros hemos tenido. Un abrazo a todos, les deseo bonita noche y felices 24 horas. Gracias.